Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de estas fantásticas historias de Gardner, Earl Stanley Gardner, este gran escritor que nos ofrece un montón de casos de Perry Mason. Vamos a comenzar con el segundo, ¿les parece? El caso de la cliente majestuosa. Capítulo 1. Della Street, la secretaria de confianza de Perry Mason, atendió a la llamada telefónica, hablando brevemente con la recepcionista. Después se volvió hacia su jefe. En la oficina exterior hay una mujer que ha dicho llamarse simplemente Elena Dare. Ha señalado que comprende que puede ser inoportuna por presentarse aquí sin concertar previamente la entrevista, pero está dispuesta a pagarte la cantidad que fijes, siempre que se trate de algo razonable. Necesita verte inmediatamente porque la ha traído aquí una cuestión de máxima urgencia y está muy nerviosa. Mason consultó su reloj de pulsera, echando un vistazo a los papeles que en aquel momento tenía entre manos. Della Street consultó la agenda, diciendo conciliadora: «Disponemos de 28 minutos libres de momento». «Yo quería aprovecharlos para resumir este informe legal», respondió Mason, quien a continuación se encogió de hombros. Bien, supongo que no debemos eludir las cosas urgentes, Della. Sal a echar un vistazo a esa mujer y dime qué te parece. Entérate del motivo de su visita». Della asintió, diciendo por teléfono: «Dile que voy enseguida, Gertie». Della Street abandonó el despacho para regresar 2 minutos después. «¿Y bien?», inquirió Mason. «Me ha interesado», repuso Della. «Es una mujer alta, de 30 y tantos años, quizá de 40 y pico, tal vez. Va muy bien vestida, pero sin llamar la atención. Tiene un porte real, majestuoso, como el de una persona que está habituada a las órdenes. Me llevará unos centímetros de talla y su cuerpo está bien proporcionado». «¿Y para qué quiere verme?», preguntó Mason. «Quiere hacerte unas cuantas preguntas sobre disposiciones legales», repuso Della. «Dice que las preguntas serán puramente académicas e impersonales». Mason suspiró. Ya tenemos otro de esos casos en los que el cliente trata de mantenerse tras el escudo del anonimato. Entrará aquí para decirme: supongamos que A se casa con B y que B hereda unas propiedades de su madre, en Nuevo México. Supongamos que A y B proyectan divorciarse. ¿Podría A reclamar la mitad de las propiedades? Me sé de memoria esos galimatías, Della. Della le alargó un billete de $50. «Me ha dado esto a manera de señal, como garantía». Mason vaciló un momento antes de decir: «Devuélvele el billete. Dile que hablaré con ella durante unos minutos, eso es, si me decido a contestar a sus preguntas, en cuyo caso le cobraré una cantidad razonable. Añade que si yo no he de saber a qué atenerme y ella no está dispuesta a poner las cartas boca arriba, lo mejor es que se busque otro abogado». «Me ha dicho que no dispone de tiempo para buscar a otro abogado, que sencillamente tiene que verte a ti y que es preciso actuar sobre la marcha». «Ya. Desea hacerme un puñado de preguntas de tipo legal y académico para seguidamente pasar a la acción. Bueno, Della, se trata de un ser humano, se encuentra en una situación apurada. Veamos qué se puede hacer. Hazla pasar». Della Street volvió a salir de la habitación, regresando a los pocos segundos en compañía de una mujer que caminaba muy derecha, que levantaba la cabeza y sacaba el busto con cierta altivez. Inclinó la cabeza rápidamente ante Mason, diciendo: «Señor Mason, le doy las gracias por recibirme». Acercóse a la silla presente delante de la mesa de aquel y se sentó calmosamente. «Le ruego que escuche con la mayor atención lo que voy a explicarle, señor Mason, pues nuestros minutos están contados y yo tengo que tomar una orientación». «¿Qué es lo que le ocurre?», inquirió Mason. Ella denegó con un movimiento de cabeza. «Por favor, deje que sea yo quien haga las preguntas. Señor Mason, la gente alude con frecuencia a su vida privada, separándola de la otra, de la pública, de la profesional.
Protege la ley la primera. La ley reconoce que toda persona tiene derecho, en lo tocante a su vida privada, íntima, a que las demás la dejen en paz. ¿Significa eso que la persona es inmune a toda publicidad? No, declaró Mason. Como en tantos otros casos, la ley establece excepciones. Es posible que si se decidiera a darme a conocer lo que la preocupa, pudiéramos ahorrarnos un tiempo precioso. Un discurso sobre el tema nos ocuparía horas, quizás, aparte de que facilitaría información que a lo mejor resulta inútil. Póngame algún ejemplo. Dígame rápidamente cuáles son esas excepciones. Si usted va paseando por la calle por un lugar público y un hombre toma una fotografía de la calle, él está en su derecho si quiere utilizar la instantánea para ilustrar una página de revista. Si el fotógrafo la aísla de todo lo circundante, puede o no tener derecho a hacer uso de la instantánea. De emplear su fotografía para un fin comercial, falta la ley. Si, por otro lado, usted se ha convertido en una persona noticiable por haber sido víctima de un atraco, pongamos por caso, o se ha declarado aspirante a un puesto público, o se hace cualquier cosa voluntariamente que la hace noticiable. Comprendo, dijo ella, echando un vistazo a su reloj con un gesto de impaciencia. Tiene usted razón, estoy abordando la cuestión de una forma equivocada. Una persona que aspira a ejercer un cargo público ha de renunciar a su derecho de que los demás lo dejen en paz. Dentro de unas limitaciones razonables, sí. Supongamos el caso de una mujer que se presenta, supongamos que se presenta a un concurso de belleza. ¿Declarándose candidata a un título?, preguntó Mason. Sí. Esa mujer se encontraría en la misma situación. ¿Y cuánto tiempo duraría la misma? Todo lo que dure el concurso y el posterior disfrute de las recompensas, si las hay. Hay que tener en cuenta, señorita Adair, señora Adair, quizá. Señorita Adair, contestó la visitante con viveza. Ellen Adair. Perfectamente. Hay que tener en cuenta, señorita Adair, que tocamos una faceta de la ley relativamente nueva. No se puede dar una definición exacta, precisa y general. Todo depende de los hechos que concurran en el caso. Permítame sugerirle ahora la conveniencia, si se halla implicada en un caso dentro del cual quiere determinar sus derechos, de que me diga clara y ordenadamente las circunstancias de aquel. De esta manera dejaremos de dar palos de ciego. En cuanto yo conozca los hechos, aplicaré mis conocimientos de la ley a los mismos y le facilitaré una contestación inteligente. Si usted intenta que le ponga al tanto de las disposiciones legales en la materia para aplicarlas a las circunstancias de su caso, lo más seguro es que incurra en un grave error. Conocerá los antecedentes, pero llegará a conclusiones falsas. La mujer vaciló, mordiéndose un labio. Luego frunció el ceño, mirando a otra parte. Finalmente, habiendo adoptado de repente una decisión, se volvió hacia Mason, diciendo: Muy bien. Hace 20 años, en una ciudad del Oeste Medio, tomé parte en un concurso de belleza. Me llevé el primer premio. Tenía entonces 18 años. Aquel triunfo se me subió a la cabeza. Me creí enseguida una estrella del firmamento cinematográfico. El premio entrañaba un viaje libre de gastos a Hollywood y una prueba en uno de los estudios principales de aquella ciudad. ¿Fue usted a Hollywood? ¿Le hicieron la prueba prometida?, preguntó Mason. Sí. ¿Y se quedó por aquí desde entonces? Ellen Adair hizo un movimiento de cabeza denegatorio. No, respondió. Desaparecí. ¿Qué desapareció?, inquirió Mason, interesado. Sí. ¿Por qué razón? Para dar a luz. Hubo una pausa que duró varios segundos. Luego Mason, en tono afectuoso, dijo: Continúe. En la actualidad, un periódico de mi ciudad natal publica una sección habitual en los diarios rurales, una columna en la que son rememorados hechos acaecidos hace 20, 15, 10 años atrás. Comprendido. Esa gente pretende publicar la historia de mi triunfo cuando me presenté al concurso de belleza. Supone un hito honroso para la ciudad. Yo gané aquel y los habitantes de la población se sintieron orgullosos de que la distinción recayera en una de sus chicas. Yo fui a Hollywood y me hicieron una prueba en los estudios cinematográficos interesados, pero no salió nada de eso. Me regalaron un automóvil, una cámara tomavistas, un proyector,
un juego de cremas de belleza y un artículo de tocador, un viaje en avión a Las Vegas. Es lo que ocurre siempre en tales certámenes. Los fabricantes que regalan todas esas cosas se las cobran con creces mediante la publicidad. Todo forma parte, desde luego, de un programa de anuncios. Yo era demasiado inexperta para darme cuenta de ello. Yo creí que obtenía todo aquello por mi gran popularidad, por mi encanto personal. Y después usted desapareció, ¿no? De pronto, confirmó ella. Notifiqué a mis amistades por carta que me habían hecho una tentadora oferta para trasladarme a Europa. Por supuesto, yo nunca fui a Europa. Evidentemente ha de costarle trabajo, ha de serle penosa esta entrevista. Se mueve usted sobre las cenizas de un pasado ya muerto, pero, por lo que yo aprecio, se enfrenta ahora con algo muy apremiante, muy urgente. ¿Saben esos periodistas dónde se encuentra usted ahora? Podrían localizarme. ¿Cómo? Es una historia larga de contar. Desaparecí, me perdí. Ni siquiera a mi familia comuniqué mi paradero. Recuerde que todo esto ocurrió hace 20 años. En este período de tiempo han cambiado mucho las costumbres. Una mujer soltera puede tener un hijo ahora y seguir adelante en la vida si es inteligente y sabe hacerse respetar. Por aquellos días, una experiencia semejante resultaba decisiva. Era algo vergonzoso. Era una vergüenza para la madre, para los padres de ésta, para la comunidad. Los habitantes de la ciudad en que yo vivía, en su totalidad, se sentían orgullosos de mí. Su actitud hubiera cambiado de la noche a la mañana de haberse enterado de aquello. Me habrían clavado en la cruz del público desprecio. No es necesario que me explique eso, dijo Mason. Como abogado, conozco bien ciertos hechos de la vida. Bueno, el caso es que usted desapareció. No comunicó a los suyos dónde estaba. No. ¿Y qué pasó luego? Mi padre murió. Mi madre se casó de nuevo. Luego murió también su segundo esposo y unos meses más tarde mi madre. Dejó una herencia de unos $50,000 y ningún heredero. Bueno, especificó en su testamento que el dinero había de ir a parar a mis manos si yo vivía aún y si podía ser localizada. ¿Vivía su madre todavía en aquella pequeña ciudad donde...? No, se había trasladado a Indianápolis. Yo tenía varias... Bien, yo había procurado estar informada sobre sus andanzas y paradero. Le enviaba tarjeta de felicitación por Navidad y en el día de su cumpleaños. No la firmaba nunca, pero creo que ella supo siempre su procedencia. Recurrí a un abogado de Indianápolis. Fui allí, presentándome como quien era realmente, entrando en posesión del dinero. Nadie me relacionó con la ganadora del concurso de belleza en traje de baño de 20 años atrás. ¿Y qué es lo que la hace pensar que ahora pueda ser relacionada su persona con el pasado?, preguntó Mason. Ella respondió: en el transcurso de estos últimos 20 años, la pequeña ciudad en que vivía se ha convertido en una población bastante grande. Su periódico de la noche, el The Cloverfield Gazette, es una publicación inquieta, ruidosa, emprendedora, agresiva. Viene publicando una serie de artículos sobre lo sucedido allí de más de interés hace 20, 15, 10 años. Desde sus columnas han sido pedidas a los lectores sugerencias, noticias sobre hechos del pasado susceptibles de atraer la atención de los actuales habitantes de la ciudad. Hace varios días, un lector envió una carta al periódico. La misiva habla por sí misma. La mujer abrió su bolso, del que extrajo un recorte periodístico que entregó al abogado. Mason procedió a su lectura en voz alta. Hace 20 años esta ciudad se vio honrada en la persona de una de sus habitantes, al ser elegida como la joven más bella de todo el estado. Ellen Calvert fue quien mereció tal distinción. Su deslumbrante belleza causó una gran impresión, no solo aquí, sino también en Hollywood. Luego, en la cumbre de su popularidad, se trasladó a Europa, donde se suponía que iniciaría una brillante carrera como actriz. Nada más se supo de todo aquello. Sería interesante saber dónde se encuentra Ellen Calvert en la actualidad, qué está haciendo, cómo la ha tratado el mundo. El padre de Ellen Calvert murió. Su madre, Estelle, se ausentó de la población, por donde corrieron rumores de que había vuelto a casarse. ¿Cuál es la historia real de Ellen Calvert? Nos encontramos aquí con la clásica historia de la mujer cuya belleza trascendió más allá de su pequeña comunidad, llevándola a moverse en unos círculos más amplios para acabar triunfando. O nos enfrentamos con la joven que, crecida con su triunfo, creyó poder poner el mundo a sus pies para acabar simplemente viviendo una existencia mediocre, triste,
saturada de engaños. No habrá un solo lector que no siente interés por conocer la continuación de aquella historia que se inició hace 20 años con un concurso de belleza. Perry Mason devolvió el recorte periodístico a su asustada cliente. ¿Cuándo tomó usted el nombre de Ellen Adair?, inquirió. Cuando desaparecí. Algunas de mis preguntas pueden resultar molestas o impertinentes. ¿Se apellidaba Adair el padre de su hijo? Ellen apretó los labios, movió la cabeza. Hay ciertas cosas, señor Mason, en las que no deseo profundizar. ¿Cree usted que la gente de ese periódico puede llegar a localizarla? Estimo que sí, desgraciadamente. Si esos periodistas empiezan a hacer indagaciones, descubrirán que mi madre se casó con Henry Leland Berry. Se enterarán también de que a raíz de su muerte me presenté para hacerme cargo de la herencia. Usted comprenderá, señor Mason, cuáles eran mis sentimientos entonces. Avergonzada, no me atreví en su día a ponerme en contacto con mi madre. Lo sucedido habría sido un golpe terrible para ella. ¿Y para qué hablar del orgullo familiar? Presentarme después de su muerte para reclamar la herencia puede parecer una acción egoísta. Ahora bien, tenga en cuenta que no había otros herederos. De no haber procedido tal como lo hice, el dinero habría ido a parar al Estado. Y lo que usted desea es que esa historia se silencie, ¿no es así? En efecto. Si mi nombre aparece en este asunto, los del periódico supondrán, naturalmente, que usted vive por aquí. Por aquí, como usted dice, viven unos 7 millones de personas, respondió la visitante. ¿No les cree capaces de encontrarla? Solamente hay una forma de dar conmigo, siguiendo la pista de Indianápolis. Simplemente, esos periodistas han de verse parados antes de que inicien sus indagaciones por ahí. Mason hizo un gesto dirigido a Dela Street. Consígame una comunicación telefónica con el director del The Cloverfield Gazette, Dela. ¿Le digo quién le llama? Mason hizo un gesto afirmativo. Es mejor que pidas la conferencia desde la centralita de la oficina exterior, Dela. Dela Street salió para decirle a Gertie lo que deseaba su jefe. Cuando la joven hubo salido del despacho, Mason dijo a su visitante: Usted seguramente cree que en este asunto hay algo más que la simple curiosidad de un lector interesado por saber qué fue lo que pasó después de ganar el concurso de belleza, y que ese algo es lo que le lleva a querer escarbar en el pasado. ¿Es así? Ellen bajó la cabeza. ¿Le importaría decirme qué es? No lo estimo necesario. ¿Va usted a decirle al director del periódico que yo soy clienta suya? No me valdré de tantas palabras, anunció Mason. Dela Street volvió al despacho. La conferencia está pedida, manifestó. Dela, ordenó Mason, entrega a Ellen Adair un billete de $1. Dela Street miró a Mason sorprendida. Mason le indicó el cajón en que habitualmente guardaba el dinero. Dela lo abrió, sacando del mismo un billete de $1 que entregó gravemente a Ellen Adair. Veamos, dijo Mason. Dela Street es una residente de Hollywood, quien proyecta producir una película. Es posible que le dé uno de los papeles del reparto. Ella, sonó el timbre del teléfono. Oiga, dijo Mason, hablo con el director del The Cloverfield Gazette. Soy Perry Mason, abogado de Los Ángeles. Represento a un grupo de Hollywood que se haya interesado en establecer contacto con Ellen Calvert, cuya persona motivó un artículo que publicó su periódico hace poco tiempo. Vaya, vaya, exclamó la voz situada al otro extremo del hilo telefónico. Esto es un honor, verdaderamente. Nos hemos salido de nuestra esfera de influencia habitual para atraer la atención de personas bastante alejadas de nosotros. Cierto, corroboró Mason. ¿Han logrado ustedes hacerse con datos referentes a la historia de Ellen Calvert? Llevamos a cabo actualmente algunas indagaciones. Hemos conseguido varias bonitas fotografías suyas de cuando ganó el concurso. La Cámara de Comercio dio un banquete. Se hicieron numerosas copias. Disponemos de retratos y comentarios y... Olvídese de todo eso. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho usted? He dicho que se olviden de todo eso. Me parece que no le comprendo, repuso el periodista. Quiero decir que renuncien a escarbar en esa historia. Olvídela. Dígale a sus hombres que se dediquen a otra cosa, que no se acuerden de ella para nada. ¿Puedo preguntarle por qué? En primer lugar, porque le he dicho yo que proceda así. Si no me hace caso, acabarán viéndose todos ustedes en un grave apuro. Nosotros no estamos habituados a que la tónica de este diario nos sea impuesta por personas que telefonean formulando amenazas. No estoy formulando ninguna amenaza. No pretendo intimidarle tampoco.
Sencillamente, represento a un cliente y estoy dando el primer paso, que es necesario para defender sus intereses, esto es, decirle que renuncien a esa historia. Usted, probablemente, tendrá su abogado y representante. Preferiría entenderme directamente con él. Le pondría al corriente de las razones legales que respaldan mi postura. Si usted pudiera facilitarme una razón legal, una buena razón, replicó el periodista, es posible que pensara de manera distinta en lo tocante a este asunto. ¿Usted sabe lo que significa inmiscuirse en la vida privada de una persona? ¿Y qué periodista no lo sabe? Pero que conste que si bien la doctrina legal es bien conocida, son muy confusas las circunstancias de su aplicación. Bueno, pero las leyes protegen a las personas en cuyas vidas desean husmear otras. Todo el mundo tiene derecho a que el prójimo lo deje en paz. Un momento, replicó el periodista. Yo no soy abogado, pero existen determinadas excepciones en esta regla. Cuando una persona se convierte en noticia, la ley la mira de otro modo. Cuando una persona deliberadamente se coloca en una situación noticiable, la doctrina legal... No pierda el tiempo ni me lo haga perder a mí dándome esas explicaciones, dijo Mason. Ordénele a su abogado que me llame por teléfono. ¿Pone usted en duda los puntos legales a que me estoy refiriendo? Desde luego que no, manifestó Mason. Esos puntos legales están bien, pero ocurre que cuando han cesado los particulares acontecimientos que hicieran a una persona noticiable, ésta tiene absoluto derecho de nuevo a que la dejen en paz. Me parece que no le comprendo, repuso el periodista. Si el cajero de su banco huye llevándose $100,000, tendrá usted ahí una noticia, ¿no? Inmediatamente puede publicar en su periódico la fotografía del pobre diablo. Y después seguirá de cerca el juicio consiguiente, dando pelos y señales de aquel, y hará pública la sentencia. Cuando el hombre haya cumplido la condena que le fue impuesta, cuando haya pagado su deuda a la sociedad, si se pone a trabajar bajo otro nombre, usted no podrá dar como información periodística las de sus defalcos y posterior rehabilitación. Faltaría la ley. Sí, es verdad todo eso, supongo, declaró el director del periódico, pero aquí seguramente no nos encontramos en ese caso. Aquí nos ocupamos de una mujer muy bella que constituyó el orgullo de la comunidad a la que pertenecía. En lo de ganar un concurso de belleza no hay nada vergonzoso. Publique usted todo lo que se le antoje sobre su triunfo en el concurso, pero no se remonte a esa época de su vida para intentar una continuación de la historia de esa mujer. Yo quisiera que me pusiera al habla con su abogado. No, eso no va a ser necesario, señor Mason. Si usted adopta esa postura, le diré que por nuestra parte no consideramos la información tan importante como para ir a los tribunales. Me ha dicho que representa a un productor de Hollywood. Puedo preguntarle al menos si Ellen Calvert está triunfando en el cine, posiblemente bajo otro nombre. No puede preguntármelo. ¿Qué? ¿Que no puede hacerme esa pregunta? El periodista se echó a reír. De acuerdo, ha excitado usted mi interés. Ciertamente que ha aportado un elemento de intriga en este asunto. Tenemos una pista que a nuestro juicio dará resultado. La madre de Ellen Calvert contrajo matrimonio con Henry Leland Berry. Nos haremos con la residencia que figuraba en la licencia matrimonial y así es como acabará compareciendo ante un tribunal, señaló Mason. No quiero discutir con usted, tampoco deseo intimidarlo. Es que a mí tampoco se me intimida fácilmente. Perfectamente. Dígale a su abogado que se ponga en contacto conmigo por teléfono. Me llamo Perry Mason y... No es necesario que me lo repita, contestó el periodista. No es usted del todo desconocido, señor Mason. Muchos de sus casos han dado trabajo a los teletipos. Nosotros hemos publicado incluso informaciones sobre sus espectaculares actuaciones ante los tribunales. Conforme. Dígale a su abogado que me llame. El periodista repuso ahora. Olvídelo. Esa historia de que hemos hablado se acaba aquí. Gracias por su llamada, señor Mason. Adiós, contestó Mason. Este colgó, volviéndose a su cliente. La historia se acaba aquí, es lo que termina de decirme. Señor Mason, dijo la mujer, le estaré siempre agradecida por esto. Abrió su bolso, alargando a Mason un billete de banco de $50. Mason dijo a Dell Street, anota su dirección, Della. Devuélvele $30 con un recibo por 20, como señal y por los servicios prestados hasta la fecha. No creo que sea usted molestada, señorita Dare. En caso contrario, pónganse en contacto conmigo de nuevo. Muchísimas gracias, contestó la visitante, pero no puedo facilitarle mis señas. La señorita Dare se puso en pie, tendiendo majestuosamente la mano a Mason.
Hemos de estar en condiciones de ponernos al hablar con usted, por si surge alguna complicación, manifestó Mason. La mujer movió la cabeza. Veíasela bien decidida. No me es posible darle mis señas. Lo siento. Yo solamente estableceré comunicación con usted en el caso de que lo requiera así sus intereses. Pero tengo que conocer, por lo menos, su número de teléfono. Elena Dare vaciló. Luego anotó un número de teléfono en un bloc que había encima de la mesa, arrancó la hoja y se la alargó a Dale Street. No dé a nadie este número, dijo. Llámeme únicamente si se trata de algo realmente urgente. No se preocupe, obraremos con la máxima discreción, prometió Mason. Elena Dare se hizo cargo del recibo y del dinero del cambio que Dale Street puso en sus manos. Después obsequió a Mason y a su secretaria con una graciosa sonrisa, echando a andar hacia la puerta que conducía a la oficina exterior. Salga usted por aquí, le dijo Mason, indicando otra puerta, la del corredor del despacho privado. Dale Street abrió. Gracias, dijo Elena Dare, avanzando con su característico aire majestuoso. Cuando la puerta se hubo cerrado, Mason miró pensativamente a Dale Street. Bueno, Dela, aquí tenemos toda una historia. ¿Sí? Bueno, parte de ella. Esta situación me hace pensar en un iceberg. Solamente una pequeña fracción de este se ve por encima del agua. Nos encontramos aquí con una chica que gana un concurso de belleza, que cree tener entonces el mundo a sus pies. Y de repente descubre que está embarazada. Eso sucedió hace 20 años nada menos, cuando la gente no pasaba por esas cosas, no las toleraba fácilmente. Por entonces, más de una joven recurría al suicidio en tal situación. Preferiría llegar a eso antes que enfrentarse con la deshonra. Eran vigentes esos criterios. He aquí una joven que se enfrenta decidida con los hechos, que acierta a mantener la cabeza bien alta, que corta toda comunicación con sus amigos y parientes, que se planta y decide avanzar por su cuenta, dignamente. Esta mujer, evidentemente, no quería claudicar ante nadie ni ante ningún convencionalismo. Por otra parte, declaró Dale Street, no se atrevió a contraer matrimonio. Probablemente pensaba que no podía unirse a un hombre sin antes contarle lo que le había ocurrido. En lo tocante a este punto, también los tiempos han cambiado. Mason asintió caviloso. Me pregunto qué sería de su hijo. Tendrá 19 años ahora, puntualizó Dale Street. Y, jefe, ¿qué crees tú que puede haber sido del chico? En esto ya hay toda una historia interesante. Ella no quiso que nosotros le hiciéramos tal pregunta, por cuya razón yo opté por callarme. Deseaba sencillamente que el periódico no fuese adelante con la información sobre su vida. Este objetivo ha sido logrado. El abogado echó un vistazo a su reloj. La hora de mi próxima cita. ¿Qué le vamos a hacer? Una cosa tras otra. Nuestra vida es así. Y así finaliza este primer capítulo del caso de la cliente majestuosa, que nos introduce a una mujer envuelta en un misterio que se remonta a 20 años atrás. Su presencia es imponente y su actitud reservada capturan de inmediato la atención de Perry Mason y Dale Street, quienes intuyen que hay más en su historia de lo que ella está dispuesta a revelar. Su miedo a ser encontrada y la incógnita sobre el hijo que dejó atrás añaden una capa de intriga que deja al lector preguntándose qué esconde realmente, ¿no?, en su pasado. Este inicio promete un caso donde la verdad parece ser una carga pesada y donde Mason, con su aguda inteligencia, tendrá que desentrañar no solo los secretos de su clienta, sino también las fuerzas que la persiguen. ¿Qué oculta realmente esta mujer? ¿Quién la busca con tanto ahínco? La historia apenas comienza, pero ya plantea preguntas irresistibles. Así que los voy a estar esperando en el próximo capítulo para seguir desenmarañando este terrible misterio. Espero que les haya gustado el inicio y que me acompañen en el próximo. Si es así, no se olviden de dejar like, de suscribirse, de compartir esta historia con aquellas personas que les pueda gustar, que les pueda interesar, y dejar sus comentarios acerca de esta mujer misteriosa. ¿Qué opinan de ella? ¿Qué impresión les causó?
¿Es una mujer honesta o está mintiendo? Bueno, espero sus comentarios. Los voy a estar leyendo y respondiendo como siempre. Gracias por haberme acompañado de todo corazón y los veo la próxima. Cuídense mucho. Adiós.